Bienvenidos una vez más a este su espacio, Análisis Bíblico, comprometidos con la verdad. Hoy seguiremos tras la pista del rapto de la iglesia. Se hace necesario abordar un tema bíblico tan controversial, definir y aclarar términos, porque de no ser así se incurrirían en muchas contradicciones y confusión si no definimos los conceptos básicos que giran alrededor de este tema. Un concepto básico lo pudiéramos ilustrar como las bases fundamentales para poder construir un edificio. Si esas bases no tienen la firmeza suficiente, no son suficientemente sólidas, las columnas para hacer crecer el edificio comenzarían a ceder. Y a medida que esas columnas se aumentan en el espacio, su inclinación será mayor. De esta manera actúan los principios básicos. Si no definimos bien estos principios, posteriormente es difícil entender la doctrina, la enseñanza correcta de las Santas Escrituras. No obstante, también podemos ser objeto o pasto fácil de aquellos detractores o de aquellas personas que tratan de confundirnos en cuanto a la doctrina fundamental establecida en la palabra de Dios. Por este motivo, hoy nos ocuparemos de esas definiciones. En primer lugar, se ha dicho en la exposición anterior, el rapto o arrebatamiento es la traslación de la Iglesia universal de la tierra al cielo, tanto de los creyentes que estén vivos como de los creyentes en Cristo ya fallecidos. Este acontecimiento está enmarcado dentro de la profecía bíblica y corresponde a una doctrina fundamental dada por el Espíritu Santo a la Iglesia. Realmente el propósito principal del rapto de la Iglesia es sacar a los creyentes verdaderos del ámbito de la tierra, puesto que posteriormente a que ellos se marchen, vendrán juicios sobre toda la faz de nuestro planeta. Esta doctrina es mencionada fundamentalmente por nuestro Señor Jesucristo a su paso por esta tierra en Juan 14, capítulo 14, versículo 1 al 3, y explicada posteriormente a la iglesia primitiva en Tesalónica por el apóstol Pablo. Por lo tanto, no es una doctrina que corresponda a una organización religiosa, como se ha pretendido hacer ver por los diferentes detractores de este acontecimiento. De tal manera que el rapto constituye un artículo de fe. Usted puede creerlo o no. Lo que no debe hacer es la negación del mismo, porque de ser así, estaríamos delante de un acto apóstata, es decir, negaríamos lo que Cristo y el Espíritu Santo establecen como un hecho real, como una verdad fundamental. Otro concepto que debe ser tomado en cuenta es lo que corresponde a los santos del Antiguo Testamento. Bajo este concepto, definimos a todas aquellas personas que creyeron y aceptaron a Dios Padre como el único Dios verdadero. En medio de un mundo plagado de falsos dioses, los santos del Antiguo Testamento dieron un paso al frente, confesando que su Dios es el gran Yo Soy, el Elohim, Jehová, Adonai, Yahweh, el Dios, definitivamente el Dios de Israel. No debe confundirse con la iglesia de Jesucristo, fundada el día de Pentecostés, con el advenimiento del Espíritu Santo de forma definitiva y para siempre sobre judíos y posteriormente sobre gentiles, haciendo de ambos pueblos un solo pueblo, la iglesia de Jesucristo. Los salvos de la gran tribulación. Este grupo de personas está conformado por el remanente fiel de Israel, que son todos aquellos judíos e israelitas que durante este periodo de persecución acepten a Jesucristo como el Mesías esperado. Además, en este grupo se encuentran salvos
de todo pueblo, de toda etnia, de toda lengua, personas diferentes al pueblo de Israel que alcanzarán la salvación al confesar a Jesucristo como su Señor. Ellos marcharán hacia la muerte por no rendir culto al anticristo y no dejarán que sus vidas sean selladas como propiedad de este gobernante mundial. Estos creyentes no deben confundirse tampoco con la iglesia, ya que según la cronología del libro del Apocalipsis, la iglesia a partir del capítulo 4 no se menciona aquí en la tierra. Los santos de la gran tribulación, muchos de ellos serán decapitados por las fuerzas represivas del mundo de las tinieblas. Su cuerpo será sacrificado, pero sus vidas serán victoriosas al creer en el Dios que da vida eterna. Y al final serán resucitados, tal cual como lo prometió nuestro Señor Jesucristo al expresar que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Otro concepto mal entendido y muy confundido es el día del Señor, también llamado el día de Jehová, el día del derramamiento de la ira del Señor. El profeta Isaías lo describe en el capítulo 13, versículos 5 y 7 de la manera siguiente. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Sofonías, en su capítulo 3, versículo 8, lo describe así. Por tanto, esperadme hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. La segunda carta de Pedro, en su capítulo 2, versículo 10, nos dice esto. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De manera que el día del Señor será un tiempo de duros juicios, que el Señor derramará contra el gobierno del anticristo y los habitantes de esta tierra que se les sumen, que sean partidarios de este reino de las tinieblas. Este sistema de gobierno tendrá naciones a su favor, ejércitos de todas estas naciones, quienes estarán unidos por un factor común, su deseo de querer borrar a Israel de sobre la faz de la tierra. Los juicios serán ordenados desde el cielo por el Señor y ejecutados por sus santos ángeles. Este es el día grande y terrible. Este día culminará con la victoria del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre este gobierno del mundo de las tinieblas, y Jesucristo dará inicio a su reino literal de 1000 años. Esta victoria marcará el acontecimiento más grande que haya contemplado la historia de la humanidad, la segunda venida de Cristo en gloria. La gran tribulación. Simultáneamente, mientras el Señor envía sus juicios sobre el mundo incrédulo, liderizado por el anticristo, este a su vez iniciará una gran persecución sobre el remanente fiel de los hijos de Israel y sobre aquellas personas que, sin pertenecer al pueblo judío, se resistan a recibir el sello que los señala como propiedad de este sistema de gobierno, que todo lo señala como una monarquía o un reino. Estas personas no judías son descritas en Apocalipsis 7:9 como una gran multitud, tan grande que no puede ser contada, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos.
En el versículo 14 se explica que son las que han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Son santos, salvos durante la gran tribulación. No corresponden a la iglesia de Jesucristo. Debemos hacer esta diferencia porque la iglesia del Señor para este momento ya ha sido raptada. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se define la gran tribulación de la siguiente manera. Daniel capítulo 12, versículo 1b, dice así: y serán tiempos de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En Mateo 24, versículo 21, la define de la siguiente forma: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, hasta ahora ni la habrá. Es claro que estos versículos definen a la gran tribulación como un tiempo único. Jamás antes la ha habido y después de ella no volverá a existir. En tal sentido, destaca la frase desde el principio del mundo, cual nunca fue desde que hubo gente. Estas características únicas la diferencian de las pruebas o tribulaciones o aflicciones que el creyente verdadero debe vivir en su proceso diario de santificación y regeneración. No es tampoco comparable a las persecuciones pasadas sufridas por el pueblo de Israel, por los diferentes pueblos del mundo, y mucho menos ser confundidas con los periodos de persecución ejercidos a través de la historia sobre la Iglesia del Señor. No existe comparación alguna, puesto que es un hecho histórico único e irrepetible. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, el Señor le hace una promesa a su iglesia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Y aquí la palabra guardar tiene el significado de que cuando esa prueba venga sobre el mundo entero, el Señor nos habrá depositado fuera de la esfera de esta tierra. Es como aquel que guarda un dinero, lo deposita en el banco y el banco le asegura que ese depósito no será tocado por nadie más, y cuando el dueño del depósito lo requiera, lo tendrá. Es de hacer notar que la referencia encontrada en 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3, Pablo nos habla de su tribulación personal, no de la gran tribulación. Por lo tanto, este versículo no se puede aplicar para designar la gran tribulación. Y Romanos capítulo 5, versículo 3 al 4, Pablo menciona la actitud que debemos tener ante las pruebas y los resultados que conseguimos después de superar estas pruebas o tribulaciones en general. No son términos definidos, ni son términos que definen la gran tribulación. La segunda venida de Cristo. Por supuesto, la segunda venida de Cristo no es el día del Señor ya antes definido. La segunda venida de Cristo está descrita en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, donde a través de imágenes literarias se describe al Verbo de Dios, a la palabra encarnada, como un guerrero, como un libertador, que con justicia juzga y pelea, ejerciendo una doble función: ser juez y guerrero, coronado como el rey sobre todos los reyes de la tierra y dueño absoluto de todo lo creado. Viene a ejercer su autoridad a través de su reino sobre esta tierra. Su ropa está teñida en sangre por el fragor de la batalla,
contra los enemigos de su pueblo, contra los ejércitos de la tierra que pensaron acabar con el remanente fiel de Israel. Un ángel convoca a todas las aves del cielo a comer carne de un poderoso ejército que pensó derrotar al que nunca ha sido ni será derrotado jamás. El anticristo y todos los ejércitos paganos se dieron cita para guerrear contra los ejércitos celestiales dirigidos por el gran libertador Jesucristo. Tanto la bestia, llamada el anticristo, y el falso profeta son apresados y lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás partidarios, los demás que le seguían en ese ejército, fueron muertos por el poder de la palabra de Dios. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo evitará el exterminio de su pueblo. Traerá su reino literal de justicia sobre esta tierra. Su voluntad, la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, será cumplida. Ya no diremos, vénganos tu reino. El Rey de Reyes y Señor de Señores ha llegado a reinar. Por último, debo mencionar que existen tres posiciones teológicas con respecto al rapto. La pretribulacionista, la cual se define o nos dice, el rapto se llevará a cabo antes de la gran tribulación, evitando así que la iglesia pase por este periodo de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. El rapto será antes de la semana número 70, los últimos 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Otro dentro de este mismo concepto pretribulacionista interpretan que al firmar el tratado de paz entre Israel y los países árabes, cuando Israel hable de paz y seguridad antes de la destrucción, antes vendrá destrucción repentina. Se efectuará, ante esa destrucción repentina, se efectuará el rapto. Número 2. Otros piensan que el rapto se efectuará una vez que el anticristo se sienta en el trono de Israel y pida adoración, como Dios llama la abominación desoladora, y antes que se inicie el día del Señor, el día del derramamiento de la ira de Dios, el rapto de la iglesia será efectuado. La posición número 3 es que el rapto de la iglesia se efectuará después de la gran tribulación. Por lo tanto, sostiene esta posición que la iglesia pasará por la gran tribulación. La posición pretribulacionista y el rapto antes del derramamiento de la ira de Dios coinciden en un punto. La iglesia se irá antes de los juicios que caracterizarán a esta etapa histórica que está en el futuro. Pablo dijo que no vivamos como los que no tienen esperanza, refiriéndose a estos eventos. ¿A qué esperanza se refería Pablo? En la próxima entrega lo descubriremos al estudiar el rapto en las epístolas a los tesalonicenses, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. De tal manera que al tener estos conceptos básicos, creo que tenemos una comprensión mayor al leer la palabra de Dios de lo que significa estos eventos que están por suceder en el futuro y que se iniciarán después que el rapto de la iglesia sea efectuado. Quiero decirles que yo no estoy comprometido con ninguna denominación para predicar o pregonizar o convencer a las personas que la doctrina local que manejan esas denominaciones son las doctrinas correctas. Simplemente yo lo que hago es un acto de interpretación no comprometido con ningún hombre, con ninguna organización religiosa. Trato de ser lo más honesto posible
utilizando las normas de interpretación general e interpretación especial, a la cual se debe ceñir toda interpretación bíblica honesta. Y por supuesto, en mis oraciones pido al Espíritu Santo que me dé la iluminación para poder entender lo que está revelado en su palabra según Deuteronomio 29:29, que todo lo revelado es para el hombre. Con ese propósito es que abordo este espacio. Vuelvo a decirles que esto no es una propaganda denominacional y que mi mayor interés es que las personas puedan acercarse más que a una denominación a la lectura de la palabra y a tener una comprensión utilizando los conceptos básicos. La salvación es producto de creer, de oír, de leer la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, que se encarga de dirigirnos a toda verdad, nos dirá dónde debemos congregarnos. En el creyente todo obra para bien. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí lo que Dios me ha dado para este día. Y por supuesto, sigamos orando por Israel. Verdaderamente, el creyente real y verdadero debe amar en su corazón a nuestros hermanos de Israel. Y en esta hora de oscuridad que está llegando sobre nuestros hermanos, tener una oración diaria para que el Señor tenga misericordia, no solamente de nuestros hermanos israelitas, nuestros hermanos judíos, sino de aquellos que le atacan, porque el juicio sobre esas naciones no se habrá de esperar, no se hará de esperar, es decir, su tiempo está cercano. Dios te bendiga, Dios te guarde.